Muy buenas noches, bienvenidos a Pros y Contras, porque hoy es lunes y las noches de los lunes son noches de Pros y Contras, la mesa, aquí en Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, deseo que haya tenido un excelente lunes y lo esté cerrando con nosotros esta noche en esta mesa en la que vamos a abordar pues varios temas con nuestro invitado esta noche, que es el jefe de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, Antonio Estiazarán, que está con nosotros esta noche. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio, muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos. Gracias por la oportunidad, muy contento de estar aquí en tu programa. Pues hay muchos temas que pasan por ti, por Antonio Estiazarán, más que por la Secretaría de Desarrollo Social en la que estás ahora como jefe de oficina de la dependencia que ocupa Luis Miranda. Pero además traes otras camisetas, vamos a decirlo así, que las has ocupado ya y no te las has quitado desde hace algunos años. Entonces ahora estás en esta responsabilidad en el gobierno federal que combinas con la actividad pues frecuente, cada vez más frecuente que veo yo acá tuya en Sonora, no nada más en una región de Sonora, en todo el estado con el tema de energía sonora, ¿no? Así es. Fíjate que desde hace algún tiempo, y te diría, pues tú te acordarás, Sergio, cuando fui presidente municipal de Guaymas, yo en aquel entonces traía la intención de que toda la electricidad que consume el municipio de Guaymas fuera limpia. Ahí yo veía un área de oportunidad muy grande para que el municipio, por un lado, fuera el primero en aquel tiempo del país que pudiese generar toda la energía que fuera limpia y renovable con el sol o con el viento. Sí. Y que esta energía además fuera más barata de lo que los municipios pagan. Fíjate que los municipios en México tienen varias tarifas, pero una de ellas es la 5A. Y yo te diría que si no es la más cara, es de las más caras no solamente de México, sino del mundo. Entonces lo que nosotros buscábamos siempre es que cómo pagar menos luz, no peleándonos con la comisión para que nos cambie la tarifa, que sería lo natural pensar en eso, sino que pudiésemos generar energía limpia. Y desde ahí nació el proyecto Energía Sonora, que en un principio fue un compromiso que yo hice como candidato a diputado federal en el 2012 y que ese compromiso además se convirtió después ya en una realidad. Hoy por hoy tenemos a más de 10,000 familias, 10,500 en especial en el estado, que pagan menos luz a partir de energía que se produce con el viento en Puerto Peñasco. Allá producimos la energía, allá se la entregamos a Comisión Federal de Electricidad. Y esta energía después es descontada del recibo de luz de 10,500 familias del estado. Eso que parecía un sueño, que en su momento fue un compromiso que yo hice como candidato a diputado federal, después se convirtió en una realidad. Y hoy por hoy somos en Energía Sonora la única asociación civil del país que produce energía limpia y que esta es descontada del recibo de luz. Es como si le pusiéramos paneles solares arriba de las 10,500 casas y que esos paneles solares estuvieran produciendo energía y es obviamente la que después se descuenta el recibo de luz. ¿Tú presides Energía Sonora? ¿Cómo está integrada? Sí, mira, son dos figuras legales las que tenemos. Por un lado hay una asociación que yo presido y que es la que se encarga precisamente de promover la afiliación de las familias que eventualmente van a formar parte de que van a tener este beneficio. Y por otro lado hay una sociedad civil que es la que tiene el contrato firmado con Comisión Federal de Electricidad, en la que yo no formo parte, y que esa es la sociedad civil la que recibe el recurso que se genera cada mes que se produce energía con el viento y que después se descuenta del recibo de luz. Entonces, a mí me toca, en mi calidad de presidente de Energía Sonora, promover la afiliación y es lo que he venido haciendo, no solamente en un principio cuando nace este proyecto, que fue en el 2012, sino ahora también en las diferentes ferias, 13 llevamos ya de energía, para afiliar a las familias. En este caso ya tenemos a más de 2,000 familias de Hermosillo que se han afiliado ya a esta segunda etapa y que muy pronto vamos ya a estar viendo también descuentos en el recibo de luz de estas familias. Bien, ¿en qué municipios está operando, digamos, Energía Sonora? Originalmente el primer aerogenerador que se instaló en Puerto Peñasco era para beneficiar con energía eólica a 10,500 familias que viven en los 39 municipios que en su momento a mí me tocó competir como candidato a diputado federal, más Puerto Peñasco. Hoy tenemos a familias de Puerto Peñasco que forman parte de esta primera etapa. Y en esta segunda etapa, ya con el segundo aerogenerador, que entre paréntesis va a ser más grande que el primero. Tenemos imágenes, ahorita las vamos a ahorita las vemos, claro que sí. Más como referencia, son 2.5 veces la altura de la Torre de Hermosillo, que en teoría
pues es la edificación más alta que tenemos en el estado. Y este segundo aerogenerador ya va a beneficiar con energía limpia para otras 10,500 familias. Estas nuevas 10,500 familias ahora sí Aquí van a están ser... esas imágenes, ahí mira, miren de las una vez las imágenes nomás, compartimos. el tamaño de las personas comparado con el tamaño de la torre, Sergio, pues sí, la verdad es que es algo impresionante. Allá se ve el primer aerogenerador. Es el primero, es Puerto Peñasco. Así esto. es. Mira, para comparar también el tamaño del primero con el del segundo, ¿Sí? Yo estuve, recuerdo, en la instalación del primero, y bueno, es muchísimo, muchísimo más grande. ¿Y esto se extiende hasta cuántas familias? Hasta 10,500 en esta segunda etapa. Quiere decir que entre los dos, Sergio, son 21,000 familias. Pero es increíble, uno pudiera decir, oye, pues no puede ser que un solo aerogenerador produzca electricidad para 10,500 familias, uno solo. Y este segundo, que va a ser, allá se ven ya los dos, uno funcionando y el otro por empezar operaciones, este segundo aerogenerador igual nos va a dar energía eléctrica para otras 10,500 familias. No quiere decir, Sergio, y esto hay que puntualizarlo, que esas nuevas 10,500 o las primeras 10,500 vayan a dejar de pagar luz. Lo que estamos haciendo es generar energía. ¿Cuánta? Pues depende de lo que sople el viento, ¿no? Y esa energía después se descuenta del recibo de luz. Pero más o menos, para que te des una idea, pues cada familia deberá tener ahorros superiores a los 550, 600 pesos al año, más o menos, que son familias, insisto, pues las más necesitadas, las que más requieren el apoyo precisamente. Y lo que estamos buscando, Sergio, es cambiar un poco esa mecánica que siempre hemos pensado nosotros, oye, hay que subsidiar la tarifa eléctrica. Aquí no. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar algo que nos sobra en nuestro estado, que es el sol, que es el viento, convertirlo esto en electricidad. Y más en Puerto Peñasco, ¿eh? Además, Sí. exactamente. Y que esta electricidad se convierta en ahorro en el recibo de luz. Entonces lo que está subsidiando en un principio, porque obviamente hay que decirlo, estos proyectos los dos fueron financiados con recursos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero lo que está subsidiando, y esto es lo interesante de esto, Sergio, es que tú estás subsidiando la generación de energía, no estás subsidiando el consumo de energía. Y esa diferencia entre la generación y el consumo hace que si yo, por ejemplo, voy a producir energía eléctrica un año, pues ya el año que entra no tenga que volver a pedir dinero al gobierno, sino voy a estar yo produciendo energía. Espero que no llegue el día en que nos quieran cobrar el sol o el viento, ¿verdad? Pero vamos a estar produciendo energía que no des ideas. Vamos a estar produciendo energía que es limpia, que no contamina y que al mismo tiempo genera ahorros en el recibo de luz. Entonces estaríamos hablando de que le ayudas a la CFE, digamos, Energía Sonora, a producir energía. Sí, o sea, al final del día le ayudas en la consecución de sus metas, porque CFE, ahora con la reforma energética, nosotros tenemos una meta como país que al menos el 35% de la electricidad que consumimos en México provenga de fuentes limpias. Hoy por hoy, te pongo el caso, por ejemplo, de Puerto Peñasco, pero Puerto Peñasco se alimenta de una planta que genera electricidad con combustóleo, que es la de Puerto Libertad, ¿no? Sí. Entonces, si tú le cambias esa, ya obviamente está llegando el gas natural y eso va a hacer que sea energía más limpia, pero aún así, pues en este caso estás dependiendo de un producto que es agotable. El gas natural eventualmente, si se enoja Trump con nosotros, nos pueden cerrar la llave porque viene de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso no, el viento pues sopla todo el tiempo, el sol lo tenemos todo el tiempo. Y tenemos varios programas, no solamente sino también otros que van enfocados precisamente a generar energía con el sol para apoyar a instituciones de beneficencia. Sí, también ya lo hemos visto aquí en Hermosillo, no sé si en otros lugares, si en Obregón, en otros puntos también lo has hecho, ¿no? Hemos apoyado a instituciones en Hermosillo, en Obregón, en Navojoa, en Nogales. Próximamente, de hecho, vamos a estar aquí en Hermosillo en la Fundación de Corazón, que preside mi querido amigo Chapo Barrón, Ricardo. Chapo Barrón, regidor de Hermosillo, para los que nos ven fuera. Así es. Y vamos a inaugurar ahí un equipo de paneles solares de 5 kilowatts, que toda esta electricidad que estamos produciendo con el viento significa ahorro para estas instituciones. Por ejemplo, aquí en Hermosillo el Instituto Saeta, el Instituto Ángel de la Guarda, se han beneficiado con equipos de paneles solares. En algunos casos, por ejemplo, como la Asociación Estoy Contigo en Ciudad Obregón, se han ahorrado hasta el 70% en el recibo de luz. Y al final del día, Sergio, esos ahorros se convierten en más mujeres beneficiadas, por ejemplo, como es Estoy Contigo, en más niños que requieren una atención especial, como es el Instituto Ángel de la Guarda,
guarda. En fin, en lugar de pagarle ese dinero a Comisión Federal de Electricidad, estás generando ese ahorro para que puedas beneficiar a más gente. Siempre hemos pensado, mi esposa Pati y yo, que este programa que se llama Energía para Ayudar, lo que busca al final del día es ayudar a los que ayudan. Y en ese sentido creo que hemos avanzado bastante. Ya son 12 instituciones las que se han beneficiado en todo el estado, precisamente generando energía con el sol. Bien, ahora vamos a hablar del tiempo de vida, digamos, de Energía Sonora. ¿Cómo estás? Nos quedan 2 minutos de este bloque, pero a ver, ¿cuál es la proyección a largo plazo de esto? Pues mira, afortunadamente, siendo una asociación civil, esto trasciende gobiernos, va mucho más allá de trienios o de sexenios. Y esto es un ejemplo lo que nosotros estamos dando de que sí se puede generar proyectos que sean ciudadanos y que le beneficien a la gente. ¿Cuánto va a durar? Pues lo que duren los aparatos, ¿verdad? En este caso, los aerogeneradores tienen una vida útil de 25 años. Entonces, mientras tengan un buen mantenimiento, que esto es importante decirlo, porque al final del día, la energía que nosotros producimos y que después nos las paga Comisión Federal de Electricidad, garantiza con ese recurso la operación y mantenimiento. Hay un fideicomiso que con toda transparencia está reportando mensualmente que los equipos funcionen. Porque CFE les paga. Exacto. CFE le paga a la sociedad civil. Esta sociedad civil lo que hace es paga la operación y mantenimiento del aerogenerador, se lo regresa el dinero a comisión y le dice descuéntamelo de estos recibos de luz. Y le da el padrón en este caso de las 10.500 y en el futuro de las 21.000 familias. Bien, estoy platicando con Antonio Ciazarán, que es jefe de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Ha sido diputado federal 2 veces, también presidente municipal de Guaymas y encabeza este esfuerzo que se llama Energía Sonora, que, bueno, vale la pena reflexionar alrededor de varias cosas, tanto de la carrera política de él, porque es un político, también de lo que, bueno, ¿por qué no se ha generalizado? Y te voy a dejar la pregunta para después del bloque. Si esto es tan útil como lo estamos viendo que lo es, ¿por qué no se ha generalizado? ¿Qué ha faltado? ¿Dónde nos atoramos? ¿Cuáles son las políticas que no se han implementado para que estas cosas ya estuvieran más avanzadas desde una política pública, más allá de una asociación civil como la que tú estás impulsando para que esto se haga? Después del corte. Claro, es Antonio Ciazarán en la mesa de pros y contras. Ya regreso. Es Antonio Ciazarán aquí en la mesa de pros y contras y su energía sonora y su energía por Sonora. De eso vamos a hablar también más adelante. A ver, Toño, tú estás haciendo este esfuerzo, lo hiciste a partir de un compromiso de campaña con los municipios que correspondían en el distrito por lo que tú ganaste además cuando fuiste diputado federal. Y luego lo fuiste extendiendo. Bien, y está vista la utilidad de esto. Sin embargo, no se ha visto una política pública, programas de gobierno enfocados a eso que tú estás haciendo ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde nos atoramos ahí? Pues mira, yo creo, Sergio, que para que este tipo de proyectos detonen en el futuro, se requieren de 2 cosas que antes no existía y que ahora sí existen. Por un lado, han avanzado mucho las tecnologías, Sergio. Antes, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos este proyecto en el 2012, para darte una idea, los costos para poder instalar un equipo de esta naturaleza, incluso los paneles solares, por ejemplo, te pongo el ejemplo de que del 2012 a la fecha ha disminuido 5 veces el costo de la energía solar. Entonces, conforme ¿5 veces más barato? Más barato, exacto, 5 veces más barato. Conforme avanza la tecnología, se reducen los costos y aumenta incluso la eficiencia de cada panel solar. Antes cada panel solar, por ejemplo, tenía una eficiencia del 10, 15, el 20 y ha ido mejorando la eficiencia de los paneles y eso hacen que con las mismas horas de sol produzcan más energía. Entonces, al final del día, pues eso significa más generación y en consecuencia, pues más modelo de negocio, por llamar de alguna manera. Eso por un lado. Entonces, han mejorado las tecnologías, han reducido los costos de este tipo de tecnología, por eso es que antes no lo veíamos tanto. Y por otro lado también déjame decirte que México era
hasta cierto punto, pues no le preocupaba el tema de las metas en cuanto a la generación de energía limpia. Nosotros antes en México prácticamente toda la energía que consumíamos provenía de fuentes que contaminan. Tú y yo que somos de Guaymas lo sabes, la termoeléctrica, por ejemplo, en Guaymas, cuando uno iba de Guaymas a Empalme, por ejemplo, veías las chimeneas. Sí, las cómo columnas estaban, de humo, exacto, por décadas. Por décadas, exactamente. Todo ese tipo de tecnología que es la que se utilizaba antes para producir energía, incluso Hermosillo se alimenta en una parte importante de la propia termoeléctrica de Guaymas, es contaminante y es cara. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, produces electricidad con combustóleo, que es un producto derivado del petróleo, sube el petróleo, te sube el costo, en este caso, de la producción de energía y en consecuencia te hace más cara la electricidad. Cuando tú utilizas fuentes que no contaminan, como es el sol o el viento, no tiene costo. O sea, porque al final del día, pues no te cuesta el sol, no te cuesta el viento, pero sí te cuesta la tecnología para poder producir electricidad con eso. Entonces, lo que yo creo que ahorita México, con estas metas que se ha planteado, que te decía es el 35% al menos para el 2020, de que toda la electricidad provenga de fuentes limpias, como es el sol, el viento, las presas incluso, que es energía también limpia y renovable. Ese tipo de tecnología, al ir mejorando, junto con estas otras metas que tenemos como país, en donde ya hay incentivos, por ejemplo, para poder producir energía que no contamina, va a hacer que esto se detone. ¿Qué me imagino yo en el futuro, Sergio? Me imagino que en el futuro, en el techo de todas las casas, podamos tener nuestros propios paneles solares, que podamos tener, ¿por qué no pensar una hilera de abanicos desde Puerto Peñasco hasta el Golfo de Santa Clara, en donde estemos produciendo la energía, no solamente para la gente en sus casas, sino la energía incluso para la gente en la industria, en los comercios, que lograr, nosotros siempre decimos en Energía Sonora, yo siempre he dicho que tiene un propósito muy sencillo, que es hacer que nuestro estado sea más barato vivir y sea más barato producir. Porque es caro. Es caro. Es muy caro. Platicaba yo con un amigo que vive en el sur del país y estaba sorprendido por los recibos que aquí pagamos, incluso la gente de condición más modesta, que es a la que está enfocada Energía Sonora, lo que se paga aquí de energía eléctrica. Por eso mi pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no se ha hecho desde los gobiernos, desde el gobierno federal, el gobierno estatal? ¿Por qué no se ha invertido? Si pues gastamos en tantas cosas. Exacto, exactamente. Sí, los gobiernos gastan en tantas cosas, no todo mal, pero sí algunas muy cuestionables. ¿Por qué no en esto? Exacto, exactamente. Y bueno, yo creo que al final del día, pues en Energía Sonora estamos dando una muestra de que se puede, de que cuando hay voluntad y cuando se trabaja en torno a una meta, sí es posible lograrlo. A nosotros, y te pongo el caso, por ejemplo, que para mí es muy estimulante. Un día me habla el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y me dice, oiga, Toño, me dice, le quiero pedir un favor. Sí, dígame sus órdenes, secretario. El presidente municipal de Juchitán, en Oaxaca, que entre paréntesis, en Oaxaca se tienen los mejores vientos del mundo. No hay un lugar en todo el planeta en donde haya tanto viento en la ventosa, por eso se llama la ventosa, para producir energía con el viento. Y ellos, que tienen muchos papalotes o abanicos como estos que estábamos viendo hace un momento, no tienen un solo programa para la gente en sus casas. Es decir, hay muchos aerogeneradores, pero son para Comisión Federal de Electricidad, son para empresas como Walmart, como Cemex y otras más que están produciendo energía con el viento. Pero para la gente en sus casas no hay un solo modelo. Y vino, de hecho, gente de Juchitán en su momento para conocer el modelo de Energía Sonora, porque esto es algo que vale la pena replicarlo. Insisto, en lugar de estar pidiéndole dinero al gobierno para yo prender el foco de mi casa, ¿por qué no le pido al gobierno una sola vez para producir energía que yo utilizo? Pero es como más rápido. Bueno, es más rápido, pero al final de cuentas se lo tienes que volver a pedir el año que entra porque está subsidiando el consumo, ¿verdad? Y en este caso, si tú subsidias la generación de energía, pues le pides una vez, pero ya no le vuelves a pedir el próximo año. Es aquello de dar el pescado, enseñar a pescar. Exactamente. Bien, ahora, hablábamos del tiempo de vida que tú le ves a Energía Sonora, y te lo digo porque surgió a partir de una campaña electoral en la que tú encabezaste, y que bueno, puede ser visto, seguramente lo has leído, o sea, a ver, Energía Sonora le impulsa a Toño Cesarán porque Toño Cesarán quiere ser candidato a algo, ¿sí? Tiene un propósito político. ¿A qué le respondes a quien diga eso? Pues mira, yo la verdad, Sergio, sí, siempre he pensado que la política debe de servirle a la gente.
Y parte de la razón por la cual la gente no cree en los políticos es porque son incongruentes, porque no piensan lo mismo que lo que dicen y porque no dicen lo mismo que lo que hacen. Entonces, cuando no hay esa comunicación entre el pensar, entre el hacer y el decir, es cuando la gente pierde la confianza, no solo en los políticos, sino en cualquier persona. Y esto lo traigo a colación, Sergio, porque si bien es cierto, esto fue un compromiso que nace en una campaña política, también es cierto que los que somos electos por la gente estamos obligados a cumplir los compromisos. Precisamente la gente deja de creer en los políticos cuando no cumplen lo que prometieron en la campaña, ¿verdad? Y esto efectivamente nace como un compromiso de campaña que después se convirtió en un hecho, en una realidad, en el cumplimiento. Y yo siempre digo que compito para ganar, pero gano para cumplir. Porque al final del día la gente está esperando que la gente cumpla lo que ofreció y no que se quede como un taco de lengua en donde pues, fue una más de las promesas que nunca se hizo realidad. De los que hay muchos, por cierto, ¿no? Así es. Y estamos viviendo ahora en México un periodo muy delicado, creo yo. Es lamentable, triste, la falta de credibilidad que tienen los gobiernos, que tienen los partidos y que se extiende a todos lados. Se extiende a todos lados, a los medios de comunicación, se extiende en las redes sociales, y justamente porque no se ha cumplido, justamente porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y a veces se hace algo con una intención oculta, sí, al final de cuentas. Por eso tampoco está mal, y decidí preguntártelo aquí, el tema de tu propósito, de tu carrera política, pues, porque eres un político que ha estado en varios cargos, ha sido presidente municipal, has sido diputado federal 2 veces, o sea, has ganado 3 elecciones hasta el momento, y eso, pues, yo supongo que te debe comprometer, ¿sí?, a cumplir, porque la gente de lo que está cansada es de que no se cumpla. Exacto. Y aparte de que se enteren de que aparte de que no cumplen, les va muy bien. Exacto, exactamente. Y yo creo que ahí está el fondo precisamente del asunto. Y esa es la razón de fondo por la cual la gente no cree muchas veces en las autoridades y que va más allá incluso de las propias autoridades o los gobiernos. Trasciende incluso a instituciones de la propia sociedad. Sí. O sea, porque sí, al final del día, insisto, la congruencia entre pensar, entre el decir y el hacer debe estar en la misma sintonía. Cuando algo falla entre esas 3 cosas es cuando la gente deja de confiar y con justa razón. Entonces, yo lo que he tratado en mi vida es de ser congruente, tú bien lo decías hace un momento, yo soy, y tú lo sabes muy bien, Sergio, porque nos conocemos de hace ya muchos años, soy el único loco de la casa que le dio por la política. Mi familia son empresarios, tú lo sabes, están metidos en otro tipo de temas. Sin embargo, a mí lo personal desde chiquito, yo desde que estaba en 5º año le decía a mi mamá que quería estudiar leyes porque quería precisamente participar en el servicio público. No, pero ¿por qué? Sí. No, bien curioso, porque déjame decirte que yo en algún momento también incluso pensé en ser sacerdote, y de sacerdote brinqué a político, entonces mi mamá se quedó pues una a la otra, ¿no? Cuando mucho yo recuerdo alguna breve incursión, si no en la política, en el servicio público de tu papá, ¿no? Hace muchos años. Sí. Bueno, fue una etapa de mi papá en la que por razones en aquel tiempo de una amistad que siempre tuvo con el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, pues sí, el ingeniero Félix pues lo fue involucrando. Sí. En aquel momento te acordarás en las juntas para el progreso y bienestar, Junta para el progreso y bienestar que había en los municipios. Así es, pero fue una situación ahí de coyuntura que se dio. Pero pues, tú sabes, mi papá siempre ha sido constructor, agricultor, pues concesionario de una radiodifusora, en fin, empresario de varios ramos, ¿no? Bien, y tú en la política que no has dejado de hacer en Sonora, que estás haciendo en México, y yo supongo que en algún momento eso se va a reflejar en algo bien, están cerca las elecciones, pues, tú tienes un proyecto político, supongo. Sí, claro, Sergio, yo te decía, en lo personal, pues siempre he dicho y lo he tratado de acreditar con los hechos, pues de que tengo una vocación y que esta vocación es el por la política y que creo en la política, verdaderamente creo en la política como un espacio, como una oportunidad para hacer el bien, para servirle a la gente, para poner un granito de arena para que esta sociedad sea más justa, para que nos vaya mejor a todos. Y en ese sentido, pues he seguido trabajando y desde donde estoy,
siempre combinando esa vocación que tengo por la política, pero también ese gusanito que tengo por las energías limpias y por hacer que nuestro estado sea más barato vivir y más barato producir. Para eso nace Energía Sonora, como un medio para poder lograr ese propósito que es que sea más barato vivir en nuestro estado. Entonces sí, por supuesto, a propósito de tu comentario, eventualmente estaré pues, viendo cómo se va definiendo los tiempos de mi partido, el PRI, y eventualmente también, por supuesto, ver en qué medida puedo participar. Bien, más allá de la participación de todos los aspirantes a un cargo de elección popular, en el caso de que así lo decidas en su momento, me parece que hay una responsabilidad también de todos. Voy a incluir a los medios de comunicación, siempre lo hago. El tema de cómo recuperar la credibilidad perdida. Es decir, hay una reflexión que yo veo que algunos actores públicos no están haciendo sobre lo que está pasando en el país con los partidos políticos y como factor de gobernabilidad o como canal casi único para llegar al poder, al ejercicio de gobierno. Ahora existen las candidaturas independientes, se están quejando mucho los candidatos independientes de las complicaciones que enfrentan para juntar las firmas y la app del INE, etcétera, etcétera. Lo cierto es que son los partidos, Toño, quienes siguen teniendo ese poder exclusivo, casi exclusivo, para llegar al poder, para gobernar, llegar a un gobierno, para llegar a las cámaras. Sin embargo, pues no hay un trabajo muy acreditado para recuperar esa credibilidad porque están muy enfrentados. Estoy viendo algunos videos, esto que pasó en el Congreso, la Cámara de Diputados, con estas diputadas de tu partido que le gritaron a un diputado de Morena. Bueno, ¿qué está pasando? Pues que no están viendo el mensaje de la gente. Yo por eso te voy a pedir alguna reflexión después del corte, por supuesto que de cómo recuperar esa credibilidad en ese sistema de partidos y también algunas opiniones tuyas sobre la coyuntura política local, que es importante. Voy a un corte, regreso al tercer bloque de esta charla con Antonio Ciazarán en la mesa de pros y contras. No se vayan. Bien, es la mesa de pros y contras. Es Toño Ciazarán esta noche. Bueno, les decía yo, Energía Sonora, bueno, ya hablamos, incluso compartimos ahí, Toño, algunos videos de este aerogenerador muchísimo más grande que el primero que fuiste a instalar allá a Puerto Peñasco, pero también decía de la energía por Sonora de Antonio Ciazarán, con un propósito totalmente grillo, político. ¿Cómo podemos o cómo piensas tú aportar a recuperar la credibilidad que ha perdido el ejercicio de gobierno y que han perdido los partidos, no nada más el PRI, porque ahora resulta que están metidos casi en la misma bolsa? ¿Cómo se recupera eso? Pues mira, yo te diría, Sergio, que insistiría en el tema de la congruencia. Para mí me parece importantísimo. Yo tuve la oportunidad en el 2003 de competir para ser diputado federal. Por un distrito, el 04, que en aquel entonces comprendía 17 municipios. Grandísimo. Y complicado además geográficamente. Exacto. Y que después se complicó más porque en el 2012, cuando vuelvo a competir por ese mismo distrito, ya no eran 17, sino 39 municipios, todavía más grande. De hecho, pues dicen algunos que es el segundo más extenso del país. Es prácticamente pues, todo el río Sonora, la Sierra Alta, la Sierra Baja. Y una porción importante de territorio del sur de Sonora, Guaymas, Empalme, San Ignacio, Río Muerto, Bacum, etcétera. Entonces, sí es un distrito muy grande. Y eso volví a competir, te digo, en el 2012, y en el Inter fui presidente municipal de Guaymas, 2006-2009, recordarás cuando llegaron los cruceros a Guaymas. Lo recuerdo bien. Entonces, esto lo traigo a colación, Sergio, porque sí, al final del día, si yo, por ejemplo, como alcalde o como diputado federal antes, en el 2003, no hubiese hecho lo que dije que iba a hacer cuando era candidato, pues seguramente la gente no hubiera votado por mí para ser presidente municipal, o después incluso, ya como candidato a diputado federal en el 2012, después de haber sido presidente municipal, la gente tampoco me hubiera dado su confianza en Guaymas,
particularmente, para ser diputado federal otra vez. Y déjame decirte que cuando competí por Guaymas para ser diputado federal, prácticamente en todas las casillas, en esta segunda ocasión, gané 3-1. ¿Por qué, Sergio? Porque la gente lo que está buscando, y no quiero que esto suene a presunción, pero sí al final del día es parte de la explicación que quiero darte en ese sentido, de que sí es muy importante cumplir y ser congruente. Yo no tendría cara en este caso para pararme y pedir el voto de los guaymenses si antes como alcalde, si antes como diputado federal no hubiera cumplido lo que me comprometí. Y ahí están los hechos, al final del día la gente es sabia, el voto popular te castiga o te premia en función de cómo estés haciendo tu trabajo, ¿no? Bien, haría falta entonces que se cumpla. Exacto, que se cumpla por un lado. Y sí, déjame decirte algo, si me lo permite, Sergio. Yo creo, porque he estudiado mucho el tema de la política, tengo una maestría en teoría política en la Universidad de Essex y siempre me ha apasionado mucho el tema. Yo en lo personal siento que hoy por hoy el hecho de que tengamos partidos políticos con diputados plurinominales no tiene justificación. Creo que deben desaparecer y creo que parte precisamente del problema que tenemos en este país es precisamente que tengamos a legisladores que le deban más a su partido que a la gente. Y ese es el problema que tenemos, porque después se convierte en una guerra entre posiciones de las dirigencias nacionales de los partidos en lugar de lo que la gente está esperando. ¿No le ves ya propósito o viabilidad a los plurinominales entonces? ¿No? Te lo digo porque en su momento se justificó en aquella reforma política que se hizo, como la manera de darle espacio en las cámaras a esos partidos que no alcanzaban la votación suficiente para ganar una elección, pero que tenían un número importante de votos. Así es. ¿Sí? Y entonces esas personas que habían votado por ese partido, que aunque no ganó, votaron por ese partido, merecían una representación. Esa era la lógica en aquel entonces. Fue la reforma Reyes-Heroles. Sí. Y esa reforma lo que buscaba es darle voz a las minorías. Y eso, por supuesto, es un tema importante y necesario, no solamente en México, en cualquier parte del mundo. El problema es que antes, en esa reforma que se hizo con Reyes-Heroles, no había, por ejemplo, la figura de candidatos independientes, que ahora sí la hay. O sea, ya tienes tú una puerta de entrada que antes no tenía y que te permitía poder no solamente participar, sino ganar y expresarte, por un lado. Y yo creo que en ese sentido sí valdría la pena decir, pues que, como diría el indio Cajeme, ¿no? Antes como antes y ahora como ahora. Hoy son tiempos distintos y ahora lo que necesitamos es precisamente que haya una competencia que es democrática. Antes se hablaba de que había mucha mano negra en las elecciones. Eso ya no existe porque tenemos un órgano que los propios ciudadanos administran, como es el Instituto Nacional Electoral, y que a través de ese órgano es como se validan las elecciones. Entonces ya esos cuestionamientos de que me hicieron fraude y todo, como que ya son parte de la historia. Y yo creo que por lo mismo sí estamos obligados a identificar que lo importante es que la gente elija sus representantes más allá de que las dirigencias nacionales lo hagan. Porque si yo, por ejemplo, soy diputado o senador plurinominal, me va a preocupar más qué dice mi dirigente de partido para ver si me voy a reelegir o no, que lo que la gente está esperando de sus representantes populares. Por eso siento que ha cambiado mucho México, que hoy es otra realidad y que esta realidad exige que tengamos a legisladores que sean electos por la gente, no que sean electos por la dirigencia de los partidos. Dentro de poco el PRI tendrá candidatos a presidente de la República. Se está hablando de finales de este mes, los últimos días, quizá los primeros, cuando mucho del mes de diciembre habrá ya definido un candidato del PRI a la presidencia de la República. Y bueno, de ahí viene el resto, ¿no? Candidatos a senadores, a diputados federales, después en los partidos políticos. ¿Dónde te ves más o menos por esa época? Bueno, pues yo me veo obviamente pues chambeando, como bien lo decías hace un momento, Sergio. Tengo una oportunidad, en este caso que me dio el secretario de Desarrollo Social, como ser jefe de la oficina del secretario, y eventualmente cuando se lleguen los tiempos, Sergio, pues habremos de valorar cómo y dónde habría condiciones para participar. De que me gustaría participar, por supuesto que sí, Sergio, y bueno, ya Dios dirá si se dan esas condiciones para poder hacerlo. O sea, ¿estás puesto, estás viendo? Si hay condiciones, vas. Estoy puesto, estoy viendo, si hay condiciones voy, y si obviamente tengo la oportunidad de hacerlo, siempre lo he dicho. ¿Qué condiciones? Bueno, yo siempre pensaba, obviamente, condiciones de competencia, condiciones de participación, que esté, en este caso, dadas las condiciones para poder participar, primero en un proceso interno del partido, para después competir ya en las urnas, ¿no?
Y bueno, pues, y lo más importante, yo insisto, esto de las elecciones es un medio y a veces pensamos los políticos que es un fin, cuando en realidad se trata de un instrumento pues para poder cumplir con los compromisos que haga uno durante la campaña. Y en ese sentido, pues sí, obviamente me entusiasma la posibilidad de poder participar y estaré atento a los tiempos que marque, en este caso primero mi partido al interior y por supuesto después ya las elecciones constitucionales. Eres el jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, muy amigo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entonces yo puedo suponer que le puedes mandar recados al presidente, ¿sí? Con su gran amigo, o que tú puedes tener una línea casi directa con el presidente de la República. Eso ayuda, ¿no? ¿O no? Pues mira, por supuesto, no es un secreto que en el caso de mi partido, el PRI, la figura del presidente es una figura muy importante para la toma de decisiones. Sin embargo, también hay que decirlo, la figura del presidente omnipotente y omnipresente se acabó en este país. Y hoy el presidente verdaderamente, cuando se toman decisiones en el partido, la voz del presidente es sumamente importante, pero también es importante el posicionamiento. Si la gente te conoce, porque te conoce, ¿verdad? Porque pues no quiero ser conocido por malo, ¿verdad? Quiero ser conocido por dar resultados. Todos estos elementos forman parte de un análisis que en su momento hará el partido para poder determinar quiénes reúnen el mejor perfil. Insisto, bajo un procedimiento que podrá ser incluso hasta democrático. Habrá quizás asambleas regionales o estatales en donde se postulen a los candidatos del partido y esos a su vez pues tendrán ya la obligación o el compromiso de hacer una campaña de altura para poder después ganar el voto de la gente. No lo dirás aquí, quizá por una restricción legal, pero has hablado, por ejemplo, con Luis Miranda y le has dicho, oye, yo quiero ser candidato a tal cosa. Claro, por supuesto que he compartido con él y con otros amigos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, pues mis inquietudes. Bueno, no quisiera, pues digo, tú sabes, soy amigo de José Antonio Meade desde hace ya muchos años, como también soy amigo del secretario de Gobernación, de Miguel Ángel Osorio Chong, fuimos diputados juntos en el 2003. Compañeros. Y tengo una excelente relación con el secretario de Energía por estos temas de energía sonora, con el licenciado Pedro Joaquín Codwell, y con muchos otros compañeros del gabinete. El secretario, por ejemplo, el director del ISSSTE es muy buen amigo, fuimos diputados juntos, Reyes Baeza y yo, que fue gobernador de Chihuahua, y muchos otros más. La verdad es que sí, el espacio que tengo pues me ha permitido consolidar amistad con mucha gente en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y eso ayuda, o sea, no es pregunta, es una afirmación, eso ayuda. Ahora, ¿cómo es el panorama en Sonora para tu partido? Venimos de una elección intermedia, se habla de que la elección intermedia en un gobierno, en este caso estamos hablando del gobierno de Claudia Pavlovich, con quien yo sé, tú me has dicho que tienes una buena relación, comunicación, es algo así como, bueno, la confirmación o no de ciertas acciones de gobierno, ¿no? Cuando un partido está en el gobierno. Tiene algo de, lo dijo Manlio Beltrones aquí, hace unas semanas que vino aquí a la mesa, tiene algo de plebiscitario, decía Beltrones en ese momento, esa elección intermedia. ¿Tú cómo ves venir esa elección para tu partido? Bueno, yo creo que efectivamente, Sergio, contamos con un activo muy importante que es el trabajo que ha venido haciendo nuestra gobernadora Claudia Pavlovich. Yo la verdad es que estoy muy contento y como sonorense debo decirlo, me siento orgulloso estando en el gobierno de la República, ver el trabajo que está haciendo ella, que está dándole resultados a los sonorenses y creo que como bien lo comentas, ayuda mucho. Sin embargo, también hay que decirlo, no es Claudia Pavlovich la que va a estar en la boleta, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que además de esa buena imagen que ciertamente la tenemos y que además, te insisto, me siento muy orgulloso, debe haber otros dos componentes que a mi juicio, por las experiencias que me ha tocado vivir, son muy importantes. Uno es por supuesto, la imagen del gobierno, que ya lo platicamos que es muy buena porque está dando resultados. Dos, la organización del partido. A mí me parece que es un tema fundamental y en el que Gilberto Gutiérrez, como presidente del partido, ha venido trabajando de una manera cautelosa, profesional, para organizarnos bien. Y ese tema es un tema también muy importante para poder enfrentar con éxito las elecciones. Y un tercer componente que pues igual puede ser lo que ayude o que no ayude al momento de la elección, son los candidatos, Sergio. La verdad es que mucha gente que nos está viendo en este momento sabe y dice, oye, pues a ver,
Yo voy a votar por ti si solo si pones a alguien que sea presentable. Si pones a alguien que no sea presentable o que no tenga la trayectoria o el reconocimiento, pues no votan por ti. Y hay una cantidad importante de ciudadanos que más allá de las siglas partidistas se fijan en la calidad moral de la persona, en la capacidad profesional de la persona, en la congruencia de ese candidato, y eso al final del día puede ser lo que haga que uno gane o pierda, independientemente de la buena opinión que pueda tener la gente del gobierno, independientemente del trabajo de organización que pueda tener el partido. A mi juicio son esas tres cosas: la imagen del gobierno en turno, que ciertamente creo que eso es algo que tenemos a favor los priistas; la organización, que también siento que se está trabajando y se está trabajando muy bien por parte de Gilberto Gutiérrez en ese tema; y el tercero va a ser los candidatos. No puedes tú poner candidatos que no tengan la capacidad, aún a pesar de que cuentes con esos otros dos componentes. Bien. Ya hubo una experiencia bueno, de hecho de ahí se adjudica la derrota del PRI en la elección aquella que ganó el PAN con Guillermo Padres, ¿no? En la selección de candidatos. Hubo una serie de cambios de última hora, vamos a recordarlo, o la gente a poner en contexto a la gente de aquella época que yo recuerdo. Por ejemplo, había varios aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno del Estado, ¿sí? Estaban Alfonso L. Serrano, estaba Ernesto Gándara, estabas tú, ¿sí? Al final de cuentas hay una maquinaria que se activó y en favor de quien fue finalmente candidato, aunque no llegó a la gubernatura. Hubo otros casos, que algunos hasta chuscos, ¿no? Recuerdo que a Otto Clausen le habían dicho que él iba a ser el candidato y ya iba a Guaymas y a media carretera lo regresan. ¿Sabes qué? Siempre no vas a ser. Y el más emblemático que voy a poner aquí sobre la mesa es el de la propia Claudia Pavlovich, ¿sí? Que ella aspiraba en ese momento a ser presidenta, alcaldesa de Hermosillo, ¿sí? Con una carrera política, pues bueno, ya de cuna, pues su mamá fue alcaldesa, y tampoco, ¿sí? Y se lanzaron candidatos bajo procesos internos muy cuestionados en tu partido, y se perdieron muchas elecciones. Bueno, se perdió la gobernatura. Eso será una lección. Tú la viviste de cerca. Sin duda, Sergio. Yo creo que es una lección de vida que nos debe enseñar mucho a todos. Y yo recuerdo que en aquel momento, tú bien lo comentas, a mí me tocó, era presidente municipal de Guaymas en aquel tiempo, y de ahí me incorporo como coordinador de la campaña Alfonso Elías, recordarás. Y yo recuerdo que al terminar la elección, el partido hizo un ejercicio interesante que yo creo que vale la pena siempre tenerlo presente, que fue un proceso de discusión interna con respecto a las razones por las cuales enfrentamos, pues ahora sí que sin éxito, la elección en aquel momento. Y sí creo que hubo muchos factores que afectaron. Yo no creo que sea nada más un tema de que, como dicen algunos, es que la guardería, pues sí, ciertamente fue un tema que nos afectó en aquel momento, lo que desafortunadamente sucedió con la guardería ABC. El PRI ganó la elección en el distrito local. Bueno, en donde está la guardería. Así es, fíjate que es un punto importante, ¿no? Hay que recordar, digo, es un dato final, es un dato frío, ahí está. Sí, ¿no? Sí, en ese distrito local, en donde está la guardería ABC, ahí ganó la elección el PRI. ¿no? Sí. Creo que fue Flor Ayala. Exacto. Sí, si mal no recuerdo, creo que Flor Ayala, sí. que ganó la elección a diputada local ahí, ¿no? Sí, no, Sergio, mira, yo siento que, insisto, o sea, no puede uno decir, oye, es que nada más es un tema que tenga que ver con la postulación de candidatos. Yo creo que es un tema de muchos componentes que a la hora de la hora se meten en una licuadora y que hacen que uno tenga buenos resultados o no. Lo que sí es fundamental para mí es que los candidatos sean creíbles. Incluso me iría no solamente la parte cuantitativa, sino decir, pues es que lo conocen tanto por ciento de los ciudadanos, etcétera, sino me iría incluso la parte cualitativa. ¿Qué transmite una persona? ¿Cuál es la impresión que tiene en este momento la persona que nos está viendo a quienes hablamos? ¿Le creo? ¿No le creo? Y si no le creo, ¿por qué no le creo? Yo creo que al final del día esos componentes son incluso más valiosos que lo que puede ser una encuesta que te diga, pues si trae Toño Estiazarán un conocimiento de nombre de X o Y. Y la otra es, pues sí, la verdad, Sergio, no es un tema menor. Yo creo que el PRI, como las carreras de caballos, tiene que poner a candidatos ganadores, que hayan ganado las campañas y que hayan acreditado dar resultados como candidatos. Bien, será entonces muy interesante ver esa parte, porque hay un error que también se comete, es el hecho de poner gente muy conocida,
pero no muy capaz. Exacto. Sí. Entonces, exactamente. Esa es la otra parte en la que todos los partidos políticos siempre nos enfocamos en el PRI, en tu partido, porque era el partido que tenía la mayoría de los cargos y regularmente ganaba todas las elecciones. Pero ahora no. Ahora todos los partidos tienen posibilidades amplias de ganar. Y yo veo venir a Morena en Sonora, la verdad, tienen un trabajo ahí que están haciendo y me parece que les va a dar resultados en algunas regiones del estado. Pero ya lo veremos, finalmente es una percepción mía. Pues a lo que voy es que todos están cayendo en lo mismo. Gente muy conocida, muy dicharachera, o sea, casi quieren clonar a Pedro Infante, pues, para ganar las elecciones en todos lados, pero eso no significa que al llegar al puesto que están persiguiendo, la alcaldía, la diputación, sean capaces de hacer un trabajo que se necesita, ¿no? Sí, no, mira, totalmente de acuerdo, Sergio, y creo que eso parte precisamente de las ventajas que tiene la propia democracia. México, cuando se genera, en este caso, la transición con Vicente Fox, pues muchos mexicanos dijeron, ahora sí, ya se acabaron los problemas de este país. Sí. Llega Vicente Fox y bueno, pues para muchos mexicanos, entre ellos para mí por supuesto, hubo aspectos de su gobierno que dieron mucho que desear en cuanto a capacidad. Fue un excelente candidato, pero no necesariamente un excelente presidente. Digo, por supuesto que hay que reconocerle cosas positivas que hizo por el país, como las hizo también Felipe Calderón y por supuesto como las ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que al final del día, todos como seres humanos tenemos aciertos y tenemos defectos y tenemos errores. Quienes piensen que los políticos no cometen errores, pues estaríamos obviamente condenados a ponernos a taparnos los ojos y a no reconocer que como personas nos equivocamos. El problema es que cuando se tiene un candidato que será quizás muy popular, pero no revisamos como ciudadanos su capacidad profesional, académica incluso, hay que decirlo, Sergio, también, porque al final de cuentas queremos gente que esté preparada para que nos gobierne mejor. Y yo creo que en ese sentido sí es importante, pues ahora sí que como ciudadanos, pues pongamos en una lupa a los candidatos, veamos su capacidad, veamos sus antecedentes, su historia de vida. Yo te diría incluso, Sergio, hasta me voy a ir un poquito más allá, en lo personal, Sergio. También es importante que tengamos a gente que tenga, ¿cómo te pudiera decir? La armonía interior suficiente para no cometer ningunas pifias ni tampoco exabruto dentro del propio gobierno. Y yo creo que en ese sentido, cuando tenemos gente que tiene paz interior, lo refleja, lo transmite y obviamente eso hace ¿Estás hablando de estabilidad emocional, sí, por supuesto, familiar? Absolutamente, absolutamente. A mí me parece un tema importantísimo. A lo mejor habrá gente que diga, pues oye, eso no viene al caso. En la vida, en el trabajo mismo, cuando uno tiene estabilidad familiar, pues hace que las cosas sucedan mucho mejor en el trabajo. Otra cosa, siempre se prometen cosas. Y se promete lo que sea por tal de ganar. Ese es un error. ¿Tú estás dispuesto, por ejemplo, o lo has hecho en alguna ocasión, si la gente te pide algo siendo candidato, decirle, no puedo? Claro. Eso no se puede. Por supuesto. Eso será muy difícil. Por supuesto, y bueno, no lo dije yo, lo dijo la canción, ¿verdad? No prometas lo que no será. Al final del día, pues la gente deja de creer precisamente en los políticos. Pues, tú me dijiste, incluso hubo gente que durante la campaña me decía, como cuando fui presidente municipal, es que tú me prometiste que iba a pavimentar esta calle. Lamento mucho decirle que no es así. Yo le dije, como de hecho sucedió a los guaymenses, que Guaymas iba a ser ejemplo como lo fue, Sergio, en su momento, porque nosotros logramos triplicar el recurso para obra pública en Guaymas. Nos convertimos en ese momento en el municipio que más hizo obra pública en todo el estado. Y no, pues ahí están los hechos, el malecón, los bulevares que se hicieron, la fuente danzante. Sí. Son obras que se hicieron durante mi administración y quiso que Guaymas fuera el primer lugar, no solamente en obra pública, en generación de empleos en el estado en ese momento, en seguridad pública en el estado en ese momento. Y eso al final del día yo creo, Sergio, que son las cosas que pueden ser la carta de presentación de uno para futuras aspiraciones. Siento que cuando alguien en su camino no logra o no cumple lo que promete, pues obviamente después la gente, sabia como lo es, se lo va a recordar en las urnas.
¿Cómo te llevas con Manlio Fabio Beltrones? Fíjate que muy bien, tengo una relación muy cordial con él, una relación de ya muchos años, fue mi coordinador, ahora recientemente cuando fui diputado federal en esta última legislatura, fue compañero mío, curiosamente, también en la primera vez que fui diputado federal, de 2003 al 2006, entonces siempre he tenido una relación cordial, afectuosa con él. Por supuesto es un hombre al que respeto, al que reconozco su liderazgo, su capacidad y obviamente pues siempre como sonorense ha sido un orgullo cada paso que él da en su vida. Es un hombre importante en la nomenclatura del PRI en el país y en Sonora. Absolutamente, y pues nosotros como priistas así lo vemos, así lo reconocemos, pero no solamente eso, sino como ciudadanos también. Pues al final del día yo creo que como sonorenses debemos siempre pensar en qué sonorense está bien en ese momento representado a nivel nacional, pues para que al final del día le vaya mejor a nuestro estado. Estás trabajando con un secretario que si bien es muy amigo del presidente Peña Nieto, yo creo que es el mejor amigo o el más amigo de todos los del gabinete. Yo pensaría que sí. Según lo que he leído. Pero también de repente se ha metido en polémicas Luis Miranda, ¿no? Por ciertas declaraciones, ciertos tropezones que ha tenido en algunas intervenciones públicas, cosas que le han preguntado que se le van. Bueno, ¿cómo es tu relación ahí con él? Es más, ¿cómo llegaste ahí? Y ya viéndolo más de cerca, se advertía así de lejos algo distraído de ciertos datos que tienen que ver con la dependencia que le encabeza. Pues mira, es evidente que Luis Miranda, con un perfil político como lo tiene, fue secretario de gobierno los 6 años que el gobernador Peña fue en aquel tiempo gobernador del Estado de México, hoy presidente de la República. Luego se incorporó como subsecretario de Gobernación, es decir, el perfil de Luis siempre había estado relacionado con la parte política. Hoy entra un área que también ciertamente es importante desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista social es un reto el que enfrentamos nosotros como mexicanos para poder reducir los índices de pobreza. Y los índices de pobreza no se resuelven ni con declaraciones ni con varitas mágicas, se resuelven con acciones concretas en las que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha venido trabajando y que afortunadamente, no lo decimos nosotros, lo dijo Coneval recientemente, los índices de pobreza en este país registran su menor índice histórico desde que se tiene contabilidad del registro de la pobreza. Y eso es algo importante y eso es algo en lo que el secretario Miranda se ha metido de tiempo completo. ¿Cómo llego ahí, Sergio? Curioso, yo no tenía el gusto de conocer al secretario Miranda, pues hasta lo había saludado un par de veces como subsecretario de Gobernación. Cuando llega él a la Secretaría de Desarrollo Social, por amigos mutuos que tenemos, me dice, oye, me interesa mucho que me sigas aquí apoyando. Él sabía, obviamente, por esos amigos, qué estaba haciendo yo dentro de la propia Secretaría. Y después de un tiempo, pues con trabajo y con cercanía y con el cumplimiento, en este caso del deber, pues se fue haciendo una relación que hoy es una relación extraordinaria. Y yo debo decirlo, la verdad, a mí mis papás me enseñaron, Sergio, a ser agradecido. Y yo le estoy muy agradecido a Luis Miranda por la oportunidad que me dio de ser oficina del secretario. Toño, pues te agradezco mucho. Nos quedan un par de minutos, algún tema que se nos haya ido por ahí para poner sobre la mesa. Pues solamente agradecerte, Sergio, la oportunidad, agradecerle a la gente que nos hace el favor de vernos esta noche. Sí decirles que como funcionario público del gobierno federal, la verdad que me da mucho gusto poder poner mi granito de arena. He estado trabajando de la mano con el gobierno de Claudia Pavlovich para que desde allá en la Secretaría de Desarrollo Social podamos impulsar proyectos en conjunto para bien de los sonorenses. Y así seguiremos. En esa lógica siempre soy de las personas que piensa que nos va mejor cuando nos unimos, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos en conjunto, cuando no nos peleamos, Sergio. Yo no creo en los pleitos, siempre lo decía como presidente municipal, que gana mucho más una comunidad cuando tiene gobernantes más allá de los partidos políticos que se llevan bien entre todos, que se apoyan entre todos, porque siento que es la mejor manera para poder salir adelante como país. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Sergio, por la oportunidad. Plática. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Es Antonio Ciazarán, jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social. Y bueno, también cabeza principal y promotor de esto que conocemos ya como energía sonora, tema de que también hablamos esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo la retransmisión de esta mesa de pros y contras en cadena estatal es todos los sábados a las 9 de la mañana, los lunes a las 9 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana. Buenas noches.